Y acá estoy acompañada por Fabián de Besa, que lo habíamos anunciado. Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, vamos a hablar del bullying, ya que mencionamos a los chicos, ¿no? Claro. A las escuelas. Sí, vamos a hablar de un tema que es complicado. Y por eso ya tenemos una invitada que la vamos a saludar, Marcela Fernández, de la Asociación de Prevención de Violencia en Escuelas. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, vamos a presentar entonces el tema para los que todavía no están empapados. Hace una semana la legislatura bonaerense aprobó una ley que impulsa una especie de sistema general de tratamiento de situaciones de riesgo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires de todo tipo, no solamente de bullying. Lo que pasa que como el bullying es lo que está haciendo ahora un poco más mediático y lo que llega más a... Sí, es como la palabra con la cual identificamos por lo menos los conflictos dentro de las escuelas. Sí, sí, que no son los únicos de todas maneras, pero bueno, son como los que están más de moda, para decirlo de alguna manera. Entonces, con esa impronta se presentó una ley que tiene estos aspectos y algunas consideraciones que nosotros las tenemos preparadas en unas breves placas. Vamos a verlas, así vamos de qué se trata. Hablando del tema. ¿Cómo medimos o qué es lo que qué es lo que tenemos sobre bullying en la provincia de Buenos Aires? En 2014 y 2015, la Secretaría de la Niñez, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires, recibió denuncias de 5 casos por mes en promedio en esos 2 años. Pero, ojo, esto es lo que recibe la Secretaría de la Niñez de la provincia de Buenos Aires en función de denuncias que hacen los propios chicos o los padres una vez que ya se agotaron todas las instancias y que por ahí han pasado cientos de casos más en las escuelas que nunca llegaron a la Secretaría de Niñez. Porque cuando llegás ahí es porque ya pasaste por la escuela, ya hablaste con las directoras, con las maestras. Hiciste todo y todavía, digamos, ya la Secretaría de Niñez es casi el último eslabón donde puede el Estado actuar. Bueno, todos los casos obviamente son tratados por gabinetes psicológicos y el 45% de los chicos son menores de entre 13 y 14 años. En este caso estamos hablando de los que llegan ahí a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Acá Fernández nos hace cara de que no, pero ahora vamos a hablar, digamos, esto insistimos, son los casos que llegan a la Secretaría de Niñez, que es casi como ir al hospital, digamos. Ya directamente es cuando ya llegás al hospital, es lo último. Bueno, eso y algunas otras características que tiene la ley que sancionó la legislatura bonaerense. Entre otras cosas, promueve la creación de un sitio web donde se puedan realizar denuncias, donde se pueda tener material, donde pueda haber medidas para adoptar ante situaciones de riesgo en las escuelas por parte de los docentes, los directivos, los padres, los mismos alumnos. Hay una línea de 0800 que, bueno, habrá que ver cómo se instrumenta y cuáles son los resultados. Alguna gente de la dirección de escuelas nos decían que puede llegar a ser un caos porque, bueno, puede llegar a llamar muchísima gente, se puede saturar, digamos, y no en todos los casos van a terminar siendo casos de bullying. Los acuerdos de convivencia, esto es la clave, uno de los ejes principales de la ley es la extensión a todos los colegios públicos, privados, primarios, secundarios y jardín de infantes de acuerdo de convivencia, es decir, reglamento interno para cómo deben funcionar las escuelas, los alumnos, los docentes, las responsabilidades de cada uno, de los padres, en fin, de todos. Ahora los acuerdos de convivencia, a algunos le puede sonar conocido porque en los secundarios, en algunas escuelas públicas, los hacen firmar a los papás, los acuerdos de convivencia, que son nada más ni nada menos que eso. El reglamento de cómo se deben comportar, cuáles son los deberes, los derechos y las sanciones impuestas para quienes vulneran todas esas reglas. Y por último, bueno, en otras cuestiones, hay el tema de las amonestaciones, el viejo régimen de amonestaciones, ya hace rato que no está, así que forma parte esto ya de lo que trata de promover esta ley anti-bullying. Así que ahora sí, Anita, una vez que ya tenemos más o menos el panorama, vamos a ir al territorio, vamos a ir a la superficie donde trabaja Fernández. ¿Cómo le va? Bien, bueno, Marcela, ustedes tienen un equipo que está trabajando en escuelas con situaciones de bullying. ¿Qué es lo que se encuentran y qué es lo que ven como primera impresión, digamos, sobre este tema? Primero es, bueno, cuando vos decías que yo decía que no, es que los gabinetes psicopedagógicos realmente no cumplen la función que deben cumplir en el caso de bullying. O sea, cuando se llega ahí, no se toman las medidas que son necesarias para controlar el bullying o
eliminarlo, sino por lo general lo que hace es trasladarse al alumno agresor a otra escuela, donde trasladas el problema, pero no tratás el tema de fondo, que es lo que provoca el bullying. Los acuerdos de convivencia en ningún caso establecen, digamos, los que están normatizados por la dirección de escuela. En todas las escuelas hay acuerdos de convivencia. Sí, por eso, pero en ningún caso establece como sanción, es decir, te pueden suspender, te pueden apercibir, pero nunca cambiar de escuela. Eso no lo contempla. No, el gabinete decide. Claro, lo decide el gabinete. Lo decide el gabinete. Bueno, esa es una de las cosas que se trata de imponer, porque es una cosa ilógica que ante un caso de mal comportamiento lo que hagan es trasladarlo a otro. Entonces, como dice se sacan el problema de encima. Se sacan el problema de encima, pero no solucionan el problema que tiene el chico. Esa no es la idea de lo que promueve esta ley, justamente. Exacto. Lo que pasa es que el chico Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Lo que pasa es que el chico que es agresor es un chico que tiene algún tipo de problemas y está pidiendo ayuda. No sabe cómo hacerlo y entonces se hace notar de esa manera, agrediendo a otro chico. Pero el trasladarlo o el sancionarlo por el simple hecho de sancionarlo sin averiguar qué es lo que hay atrás de esa criatura, no soluciona ese problema para nada. ¿Cuáles son los primeros indicios, indicadores, cuáles son los primeros motivos que uno ve desde el docente o el auxiliar docente o el directivo de que está empezando a haber una situación de bullying, de acoso, de hostigamiento contra un alumno? ¿Cuáles son? Mira, lo que nosotros damos como ejemplo típico es el primer paso cuando el chico se le acerca a la señorita y dice, señor, me rompieron un lápiz. Sí. ¿Qué hace el docente? Le dice, bueno, sentate, es un lápiz. Y inconscientemente está dando dos mensajes. Sí. Al chico que le rompieron el lápiz, no me importa lo que te hagan. Y al que agredió, seguí haciendo, no voy a hacer nada. Y del lápiz pasa a una hoja de carta. ¿Qué es lo que debe hacer ante ese caso? Trabajar el emergente, explicar que no se deben romper las cosas de los compañeros, y siempre hablando en general, nunca señalando a nadie, porque ya de por sí los chicos están muy estigmatizados en las escuelas, mucho. Entonces se tiene que tratar en forma global lo que es respetar la propiedad ajena, para generar empatía y así evitar que se siga aumentando la violencia. Sí, pues la frase de la maestra de decir, de minimizar los problemas entre los Exacto. chicos, eso sigue, digamos, por más información que tengamos, a mí me parece, porque yo soy mamá, lo sé, en las escuelas. Sigue ocurriendo. Se sigue minimizando. Lo que pasa en el recreo, es una cuestión del recreo. No, no es una cuestión del recreo. El docente tiene que estar observando lo que pasa en el recreo. Y es más, es cuando más posibilidades tiene de ver si ocurre algún episodio de bullying. Porque en el aula están más controlados los chicos, en el patio se interactúan más libremente. Sí. Entonces, aparte son signos evidentes, porque no puede ser que un docente no vea que 5 alumnos están golpeando a otro. ¿Vos considerás que esta ley va a ayudar, digamos, de alguna manera a enfrentar este problema? El problema es que se comprometan los docentes y los padres a realmente a seguir lo que la ley propone. Claro. Porque lo interesante es que los adultos nos comprometamos en esto. Porque tenemos que reconocer que si los chicos son violentos es porque aprendieron de nosotros. Sí, sin duda. Eso de algún lado viene. No exacto. nacen así. No. Y el chico agresor puede ser que no solo que tenga problemas en la familia, sino que también sea un chico muy consentido, que no tenga límites, que esté acostumbrado a hacer siempre lo que él quiere. Entonces se ve ante una situación donde hay límites, como es la escuela, porque hay una conducta que seguir, se sienta frustrado y reacciona de esa manera. Si bien es cierto que es muy difícil establecer una especie de código de procedimiento o de protocolo, porque como decíamos recién fuera del aire, cada caso es particular, digamos, ¿cuáles son las estrategias que ustedes, las tácticas o las estrategias que ustedes plantean cuando van y asesoran? Porque Marcela tiene un grupo que va a las escuelas y hace charlas, plantea ante los directivos y los docentes acciones a seguir. ¿Cuáles son los pasos básicos, elementales, digamos, para tratar de frenar, contener o evitar el bullying? Vos dijiste, tratar de contener a los chicos, averiguar qué hay detrás de cada uno, tanto del agresor como del agredido. Porque esos dos chicos son chicos que tienen algún tipo de problemas. Eso es clave, en eso es clave el compromiso de los padres, ¿no? Porque ahí la primera cuestión es llamar al papá. Exacto. Digo, te pregunto. Sí. Pero y ahí es encontrarse el mayor problema. Porque el que va a concurrir es el padre del chico agredido. El padre del chico agresor no aparece en la escuela. ¿Y entonces ahí? Y entonces tiene que intervenir el docente. Tratar de averiguar qué es lo que está pasando con el chico agresor, si hay algún problema en la familia, si el chico tiene algún problema, pero no sacarlo del colegio porque tiene algún problema, sino tratar de incorporarlo al grupo, pero de manera positiva. Y digamos, ahí me imagino que debe haber mucha
esta situación de, bueno, mirá, es problema de lo que pasa en mi casa, a mí que no me vengan a molestar con llamarme. Sí, es muy común y entonces... Y lo que pasa es que te quedan recursos como también acudir a la justicia, porque eso puede ser un abandono de persona. Un abandono emocional del chico. Fíjate vos que justamente hoy en otra jurisdicción, no en la provincia de Buenos Aires, sino en Capital Federal, hay una gran polémica por este caso al chico que murió después que los docentes no alcanzaron a advertir que había sido abusado y golpeado en la casa, y mañana hay un paro por eso, porque sancionaron a los docentes porque no advirtieron a tiempo y no hicieron lo que dice la Bueno, todos los últimos casos que ya fueron, pero ya estamos hablando de casos extremos, como el que él mencionaba también, de los chiquitos que son asesinados por los padrastros y demás, que no es que el primer golpe es cuando mueren. Aparece el caso del nenito que iba al jardín, que le faltaban los dientes porque todas las mamás de los demás compañeros presumían que era golpeado y la maestra nunca lo denuncia, digamos. Es grave. Ese nene va a una escuela y nadie denuncia esa situación. Exacto, pero aparte vos ves la expresión del chico, la tristeza en los ojos, por ahí puede aislarse, un montón de actitudes que tiene el chico en su forma de expresar lo que está pasando. Pero el docente dice, bueno, es un problema de la familia, no me corresponde a mí. Pero al contrario, todos tenemos que involucrarnos. Claro. Ahora yo, por ejemplo, cuando charlamos... Y también los otros padres, que tampoco hacen nada. Bueno, también porque es eso. Ven, pero tampoco actúan. Si no le toca a él, porque no es agredido, porque es agresor, directamente... Si no es tu hijo, no hay problema. No hay problema, claro. Sí, también es eso. Ahora, no hay una manera de, no sé si en la ley está contemplado o no, pero por ejemplo, que se haga ya curricular, digamos, hablar del tema bullying o hablar por lo menos de pacto de convivencia entre los alumnos, una hora, una vez por semana. Mira, nosotros lo propusimos como proyecto, porque nosotros trabajamos más que nada con talleres, porque las charlas para los chicos es algo aburrido. Mismo nos puede pasar a uno adulto que... Sí, no llegás. No llegás al chico. Entonces nosotros trabajamos con una carga horaria semanal de 1 hora, dando talleres de aceptación, de convivencia, de no discriminación, para generar empatía, con cambios de roles para que puedan sentir lo que siente la otra persona. Pero lo hacemos a lo largo de todo el año y eso da su fruto. Pero si vos no lo sostenés, o sea, si el colegio no te apoya, no lo podés hacer. Y lo presentamos como proyecto, porque hay una materia que es construcción de la ciudadanía. Claro, sí, eso está en secundario. Exacto, que no tiene currícula. Podés poner cualquier cosa ahí. Podés poner lo que vos quieras. Entonces, de esa manera llegaríamos a todas las escuelas de la provincia. Porque llamados para ir tenemos para todo el país, no solo La Plata. Marcela, ¿cómo es el mecanismo de funcionamiento de la organización Asociación Pablo Nicolás? Se llama. El nombre de mi hijo. El nombre de tu hijo que fue víctima de bullying. Fue víctima de bullying. Bueno, esa es toda una cuestión recurrente. La otra vez también traíamos a una víctima de bullying que se especializó justamente en tema bullying. Sí. Es que aparte ante la impotencia de ver que no hacen nada en la escuela, y bueno, en mi caso personal tuve la desgracia de que mi hijo murió hace 8 años y medio, y ante la muerte de mi hijo los compañeros se unieron. Dejaron las cargadas, no hubo más bullying dentro del aula de mi hijo. Claro. Entonces, pasado un tiempo, yo pensé, ¿por qué tienen que pasar por algo tan trágico, tan traumático, cuando se puede trabajar con ellos antes? Claro. Sí. Por eso, la pregunta que te quería hacer es justamente cómo hacemos para contactarte, cómo hace un docente que está viendo ahora, digo, bueno, esto lo podría llevar yo a mi escuela, ¿cuál es el mecanismo? Por la página web están los teléfonos de la asociación. La asociación es www.asocpablonicolás.org.ar. ASOC Pablo Nicolás. Bien. Sí, la asociación es Pablo Nicolás. Cualquier escuela te puede llamar y solicitar que ustedes vayan y trabajen sobre un grupo. Exacto. ¿Y en qué consiste básicamente, digamos, el trabajo que hacen ustedes? Realizan charlas, hay voluntarios, hay profesionales, hay profesional, todo. Tenemos profesionales, básicamente todo se armó con una psicopedagoga, una psicóloga social, una psicóloga, un abogado experto en violencia, yo soy mediador educativo y bueno, tenemos docentes trabajando también como voluntarios que nos da la visión del docente y eso que nos ayuda muchísimo. ¿Y la dirección de escuela los deja ingresar como...? Exacto, porque por la ley de educación, las ONG pueden entrar como educación alternativa dentro de las escuelas. Bueno, eso es bueno, eso es muy bueno. Sí. Gracias, Marcela. No, por favor, de nada. Bueno, Fabián. Bueno, ahí está, entonces, otro de los temas, otra vez hablando de bullying. Otra vez, claro, este año ya 2 veces, pero bueno, pero es necesario. Es un tema que es necesario y veremos, vamos a ir viendo de cerca seguramente cómo evoluciona todas estas medidas que están comprendidas en una ley que se ha presentado como bastante ambiciosa, pero que tiene
mucho camino por recorrer todavía en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, muy complejo y que involucra a muchas personas. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Dale.